amados hermanos, buenas tardes. Tengan todos. Como María, no la mamá de Jesús, sino la hermana de Lázaro, hemos escogido la mejor parte, la cual no nos será quitada, que es estar a los pies del Maestro para recibir su instrucción, su enseñanza, la edificación que nos hace falta para poder perseverar en la fe, en este peregrinaje espiritual en el cual vivimos sobre esta tierra, que no es nuestra morada permanente, que no es nuestro hogar permanente. Recuerde que estamos aquí de paso. Nuestra morada está en los cielos. Donde Cristo fue a construir moradas para nosotros, fue en los cielos. Y un día volverá para llevarnos a ese lugar fantástico y maravilloso que Él ha preparado para nosotros. Pero mientras estamos acá en la tierra, tenemos que escoger la mejor parte, que es estar con el pueblo de Dios, exponernos a la palabra de Dios y conservar eso que está escrito acá atrás y allá también, nuestra libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Y para eso hay que armarse, para eso hay que entrenarse, prepararse, para defenderla, para enarbolarla. Y para estar preparados para, como dice Pedro también, presentar defensa con mansedumbre ante todo el que demande razón de vuestra esperanza. He titulado el mensaje en la tarde de hoy, Validando la cruz de Cristo. Que es lo mismo que decir, haciendo válida la cruz de Cristo. Y nuestro texto está en Gálatas 2:11 al 21. Ustedes lo pueden ir buscando cuando llegue el momento de leerlo, poder estar preparados. Hay momentos en la vida cristiana donde lo que está en juego no es simplemente un malentendido, un desacuerdo, una diferencia cultural o un descuido relacional. Hay momentos donde lo que está en riesgo es el Evangelio mismo. Y cuando eso sucede, Dios demanda de nosotros algo más que cortesía, algo más que guardar silencio, algo más que prudencia social. Nos demanda fidelidad absoluta y apego total a la verdad que nos ha sido encomendada. Nos ha entregado Dios su evangelio, su palabra. Nos ha hecho depósitos a nosotros de esa verdad y tenemos que entregarla a los que vengan detrás con toda pureza, porque es la verdad de Dios. Y esto es justamente lo que ocurre en el pasaje que predicamos hoy, o que vamos a estar predicando. No es un choque de personalidades, no es un conflicto entre apóstoles rivales, no es un conflicto o una batalla por la verdad que alguien puede pensar que es su verdad. No, la verdad de Dios es una sola. Y lo que vamos a ver hoy es una batalla por la verdad central de la fe cristiana. No estamos hablando de relativismo, estamos hablando de absolutos. Dios ha revelado su verdad y hay que pelear por esa verdad. Y la verdad central de la fe cristiana es esta. ¿Cómo puede un pecador estar en paz con Dios? ¿Cómo puede un pecador venir a estar en paz con Dios? Segunda de Samuel 6 al 7 nos cuenta que David tenía un deseo bueno y santo. Él moraba en palacio y el arca moraba en tiendas. Y él quiso construir un templo, un lugar, y para que Dios descansara allá. Y un día se le ocurre a David mover el arca, llevarla a Jerusalén. Pero en lugar de seguir el método que Dios había establecido, la puso sobre un carro nuevo. Cuando los bueyes tropezaron, un hombre llamado Usa extendió la mano para sostener el arca y que no cayera de la carreta. Usa solo quería ayudar, pero su acción le trajo una terrible consecuencia. La Biblia enseña que Usa murió en el instante. ¿Por qué murió Usa?
Porque puso su mano en donde no la podía poner. Porque tocó con su mano lo que no podía tocar. Porque quiso meter su mano con la mejor intención donde nadie lo mandó a poner su mano. Así pasa con el Evangelio. En el instante en que metemos nuestras manos, aún con las mejores intenciones, lo desvirtuamos. Por eso es que debemos resistir todo intento de desvirtuar la justificación exclusivamente por la fe en Jesucristo del pecador. Debemos resistir todo intento de desvirtuar la justificación exclusivamente por la fe en Jesucristo del pecador. En Gálatas capítulo 2, 11 al 21, Pablo nos muestra cómo hacerlo, cómo resistir todo intento de desvirtuar la justificación exclusivamente por la fe del pecador. Si están listos, les invito a seguir con la vista mientras yo leo. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 21. Dice el texto: pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Señor, gracias, porque esta es tu palabra. Nos exponemos a ella en esta hora y te suplicamos, por favor, que nos ilumines para entenderla, que tú abras nuestras mentes y corazones para poder darle cabida en nuestro ser a la palabra que tiene el poder de transformarnos, de moldearnos a la imagen y semejanza de Jesucristo, y que también tiene el poder, Señor, de prepararnos para defender esta verdad que es la justificación por la fe exclusivamente en Jesucristo del pecador. Te pedimos que tú en esta hora hables a través de mí, Señor. Humildemente te lo suplico en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Imitar, hay un dicho que dice que a veces puede fracasar. El que imita, fracasa. Cuando tú imitas conductas, actitudes que están muy lejos de la vida de Dios y de la orden de Dios. Pero en este caso tenemos un modelo de cómo validar la cruz de Cristo, de cómo resistir todo intento de engañar, manipular, corromper, desvirtuar
verdad y esta maravilla que es la justificación por la fe exclusivamente en Jesucristo del pecador. Y Pablo nos está dando una estrategia, un modelo para que nosotros lo imitemos cuando vemos que alguien no está actuando o no está diciendo o no está viviendo en congruencia con el Evangelio, que está viviendo una vida incoherente con la verdad que conoce, que le ha sido revelada. Y lo primero que vamos a encontrar en esta porción de la Escritura, donde Pablo nos muestra cómo enfrentarse a esta tendencia que existe en nuestro mundo de desvirtuar esta gran verdad, lo primero que hace Pablo es exponer toda conducta que desvirtúa el Evangelio. Exponer toda conducta que desvirtúa el Evangelio. Amados hermanos, estamos predicando la serie Libres por la Gracia de Cristo. Y ustedes saben que la libertad hay que defenderla con uñas y dientes. Y que cualquier descuido nos puede privar de ella. Hay gente que no quiere que tú seas libre, sino que tú seas esclavo. Y si eres libre, que vuelvas nuevamente a la esclavitud. Pablo es consciente de ello y por eso va a resistir todo intento de desvirtuar el Evangelio de la gracia de Cristo, sin importar de dónde venga el error o quién sea la persona que lo promueve. ¿Está entendiendo esto, Esto está en congruencia con lo que Pablo dijo. Si yo o un ángel o cualquier otro enseñar un evangelio diferente, sea anatema. Así que aquí hay congruencia con lo que anteriormente se dijo. Ya hemos visto de forma general cómo Pablo señala a los enemigos de la justificación por la fe. Pero ahora vamos a ver algo en particular que no es enemigo, pero que merece ser confrontado, enfrentado y expuesto. Así que vamos a ver un ejemplo particular. Aquí no veremos simples datos históricos. Esto es una advertencia pastoral. La distorsión del evangelio no siempre va a entrar por medio de falsos maestros. A veces entra por medio de buenos hombres usados por Dios que en un momento de debilidad actúan en contra del evangelio que predican. Y aunque nos parezca difícil entenderlo o concebirlo, este fue el caso del apóstol Pedro. Dice 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ese no era Pedrito Calvo, el de los Bambán. Los Bambán es una orquesta cubana. Pedrito Calvo es un cantante que en un tiempo fue parte de esa orquesta y que fue muy famoso en Cuba. No, este no es ese Pedrito. Tampoco es el Pedrito de los muñequitos. ¿Comprende? Ni es Pedro el que trabaja en el Walmart o que vive en la esquina de tal lugar. No. Este es Cefas. Este es Pedro. Este es el apóstol Pedro. Este es el que estuvo allí en el monte de la transfiguración con Jesucristo. El que le dijo: Señor, qué bueno que estamos aquí. Bueno sería hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y quedarnos aquí a vivir por siempre en tu presencia. Y que Jesús tuvo que despertarle y decirle: Pedro, vamos, baja de la nube, que tenemos que volver al monte, tenemos que volver al llano, tenemos que ir a la cruz para cumplir el propósito por el cual yo vine a este mundo, que es con mi sangre redimir al pecador. Ese es el Pedro del que estamos hablando. Ese es el Pedro sobre el cual Cristo dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que no tenía que ver con Pedro, sino con la fe de Pedro. ¿Ok? Y como nos damos cuenta, el mismo Pedro, que era impulsivo y que era muy variable, en el momento en que andaba con Cristo caminando por Jerusalén y por Judea, es también a veces un poquito perdidito y un poquito variable, porque ahora mismo lo vamos a ver aquí, cayendo en un error en el cual no se suponía que un apóstol pudiera caer. Así que dice el versículo 12: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles Pedro, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro comía con los gentiles. Los de Jacobo, ¿quiénes eran? Eran de la comunidad judía cristiana asociada a Jerusalén, donde Jacobo, el escritor de la carta de Santiago, aquellos que cuando
Pablo subió a Jerusalén, le dieron la diestra como confirmación de que Pablo predicaba el mismo evangelio que Pedro, Juan y Santiago. Ese hermano, ese líder de la iglesia, pues había mucha gente a su alrededor, y algunos de los que estaban allá en aquella iglesia de Jerusalén vinieron a Antioquía, y aquí es de ellos lo que se está hablando. Así que esta gente se identificaban con su entorno, pero a todas luces no se identificaban con la teología que proclamaba Santiago. Antes que estos hombres llegaran, Pedro vivía la libertad del evangelio. Había entendido la visión de Hechos 10. Recuerden, Pedro nunca había comido nada inmundo. Pedro guardaba la ley, vivía en una santidad aparente de acuerdo al estilo de vida judío. Y en una visión vio un lienzo descender del cielo y se preguntó: todos estos animales y todas estas especies y todo lo que está en este lienzo, ¿para qué es? Y Jesús le dijo: mata y come. Y él le dijo: pero Señor, en mi boca nunca ha entrado nada inmundo. ¿Cómo voy a comer de todo eso que está ahí? Y el Señor le dijo: no llames tú común o inmundo lo que yo he santificado. Y de esa manera lo estaba preparando para ir a predicar el evangelio a todo el mundo, judíos y gentiles. Por lo tanto, Pedro dejó la ley atrás, dejó el antiguo pacto atrás, dejó los rituales, dejó los sacrificios, dejó todo lo que para él había sido importante, y ahora en el camino de Cristo y en la misión de Cristo era también enviado a hablarle el evangelio a todo el mundo, judíos y gentiles. Por tal razón estaba capacitado para comer ¿de qué? Hasta langosta. Ajá. Y huevo frito y rana. Y lo que me pusieron delante tenía que comérselo, porque para eso había sido comisionado. Porque no podía hacer acepción de personas ni de mesas. Pedro tenía que comerse las galletitas indias de Navidad. Yo me las comí ayer, que ricas estaban. A mí qué me importa que los indios lo hicieron con los pies y con lo que sea. Yo no voy a pensar en eso. Si yo me hubiera puesto a pensar de qué estaba hecha la masa cárnica, de qué estaba hecho el picadillo de soya, de qué estaba hecha la chorimorsi, de qué estaban hechas la pasta de oca, la mortadella, para los que no son de Cuba. Todos estos son productos célebres cubanos, que el Estado dijo que eso tenía tremendas propiedades y que era maravilloso y que eso tenía los mejores ingredientes y que eso nos iba a dar tremenda salud y tremenda vida y tremenda energía. Porque el comunismo es así, mentiroso, engañador. Y lo que estaban haciendo es metiendo pitrafa, tripa, cabeza de pollo, lo que sea en la comida, y los cubanos en pleno periodo especial. Y después nos tuvimos que comer eso para poder vivir, para poder sostenerlo. Así que si yo me hubiera puesto a pensar en todo aquello, estuviera muerto. Y tú también, si fuiste cubano, o eres cubano todavía y escapaste de esa dictadura, entonces estuvieras realmente muerto. A Pedro se le dijo: no te preocupes porque tiene la masa cárnica. Cuando vayas a una mesa y te inviten a comer de lo que te pongan delante, come sin preguntar de dónde salió. Cómetelo, porque la intención tuya y el propósito tuyo es ganar a esa persona, no hacer diferencias, no levantar muros, simplemente abrir caminos para que el evangelio llegue a todo lugar. Así que ese Pedro comía en Antioquía con los gentiles. Y los judíos, antes que llegaran los de Jacobo, que estaban participando en la iglesia, también comían con los gentiles. Y había comunión, y había paz, y había armonía entre todos los hermanos. Pero cuando llegan estos intrusos, cuando llegan estos que tal vez nadie invitó, que vivos se ofrecieron, eran como Bartolo, que se invitaban solo, y llegaron a aquel lugar, entonces el ambiente se echó a perder. Antes que estos hombres llegaran, Pedro era libre y disfrutaba de esa libertad, y los demás también. Pero cuando vinieron los estrictos judíos,
que calificaban como judaizantes, que dice el 2:4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Esos son los judaizantes que Pablo denuncia desde el capítulo 1. Cuando esta gente llegaron, los judaizantes, que aparentemente pasaban como hermanos, pero ¿qué exigían? Exigían añadir obras de la ley a la fe en Jesucristo. No decían abiertamente que Cristo no salvaba, sino que Cristo no salvaba del todo y que por lo tanto había que hacer tu parte. Como Cristo no salvaba del todo, tú tenías que hacer la parte que te correspondía a ti para poder para poder ser salvo. Y Pedro, pues por lo que fuera, por temor, retrocedió. Dice el texto que se retraía y se apartaba. ¿Y cómo se evidenciaba? Porque ya no comía ¿con quién? Ya no comía con los gentiles, ya no comía chorimorse, ya no comía butifarra extraña, ya no comía patepollo, no comía ninguna de esas cosas. Y no es que Pedro haya experimentado un cambio doctrinal, sino que experimentó ¿qué cosa? Un cambio de conducta. Dice el versículo número 13, y en su simulación. Los cubanos tenemos un dicho, estás embarajando. Ajá, embarajando, ¿qué cosa es? A ver, tú que estás escapado en eso. No estás haciendo claro. Que estás filmando, que estás cambiando la bola para dar la apariencia de otra cosa. Eso es embarajando. Esto es muy simple. Ale está ahora en su trabajo, él es jefe, pero están otros compañeros de trabajo que no son ninguno cristiano, por supuesto. ¿Entiendes? Y entonces esos están majaseando. Esos están sin hacer nada. Y cuando oyen que Ale viene, empiezan a hacer cualquier cosa. Empiezan a moverse, a cargar esto, a cargar lo otro, pero no es lo que tienen que hacer. ¿Eso se llama cómo? Eso se llama embarajando. Están simulando. Así que Pedro estaba simulando que estaba haciendo lo correcto, que estaba actuando para no meterse en problemas y no buscarse líos. Y así lo dice Pablo. Y en su simulación hubo algo terrible. Participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Así que ese Pedro que se retraía y se apartaba y ya no comía con los gentiles, ni lo que comían los gentiles, no experimentó un cambio de actitud, sino un cambio de conducta motivado por el temor al hombre, o motivado por el temor a ofender a los de la circuncisión, los judíos, motivado para no buscarse problemas con los de la circuncisión, comprometiendo así ¿qué cosa? Con su conducta el evangelio. No había congruencia. Estaba siendo incoherente. Estaba siendo hipócrita. Su conducta, ¿qué produjo? Obligaba a los gentiles a judaizar. Leo, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero dice Pablo que cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y aquí está el corazón del problema. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro no lo dijo con palabras, pero con su conducta predicó un sermón en el cual Cristo no es suficiente. A la vez que Pedro empezó a embarajar, que empezó a disimular, que cambió su forma de vida, que dejó de comer con los gentiles y se apartó de ellos, motivados por estos falsos cristianos o falsos maestros o hermanos equivocados, por decirlo de alguna manera, hermanos inmaduros que no conocían a ciencia cierta la verdad del evangelio, él cambió y eso arrastró
a otros en su error, en su práctica, en su camino. Así que su ejemplo tenía fuerza apostólica. Aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos, y esto los incluía a Bernabé y a los demás judíos que estaban allí. Estos simplemente confesaban una cosa, pero practicaban ahora otra cosa. Por eso Pablo, sin pelos en la lengua, ¿qué hizo? Lo confrontó públicamente delante de todos. Dice ahí, rectamente conforme a la verdad del Evangelio, y delante de todo el mundo lo confrontó, lo expuso, no lo tapó, no lo barrió debajo de la alfombra, sino que sacó a la luz lo que estaba pasando. ¿Y por qué lo sacó a la luz? Porque estaba mal. Era una incongruencia. Llámese apóstol, llámese quien sea. Si fallas, si perviertes el evangelio, si dices o das a entender un mensaje diferente, hay que resistirte, hay que confrontarte, porque estás desvirtuando el evangelio, y hay que hacerlo delante de quién? Delante de todos, porque el error se ha regado, el error se ha multiplicado, y hay que corregirlos a todos y confirmarlos a todos en la verdad. Rosaria Butterfield, profesora de literatura y activista lesbiana, se convirtió al evangelio hace unos años. En su testimonio ella dice que al principio pensó, seguro hay que hacer algo más, algún rito, algún cambio moral previo, algún mérito. Pero un pastor le recibió en su casa por 2 años y le explicó pacientemente, no haces obras para ser aceptada. Eres aceptada en Cristo para empezar a vivir de nuevo. Ella escribió luego en su libro, descubrí que el cristianismo no me pedía completar nada, sino rendirme ante lo que Cristo completó. Este es un ejemplo real de alguien que descubrió que añadir algo a Cristo es desvirtuar la esencia del evangelio. Recordemos, la gracia no necesita suplemento. Cristo no necesita asistentes, y cualquier conducta o palabra que desvirtúe el evangelio de la gracia de Cristo debe ser confrontada y expuesta sin temor, sin importar quién fue el que lo dijo. En segundo lugar, Pablo resiste todo intento de desvirtuar, ¿qué cosa? La justificación exclusivamente por la fe del pecador, exponiendo en segundo lugar la verdad central del evangelio. Y esa verdad es que la justificación del pecador es solo por la fe en ¿quién? En Jesucristo. Dice los versículos del 15 al 20. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, dígalo conmigo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿La ley puede justificar a alguien? ¿Alguien puede agarrarse de la ley para pretender justificarse delante de Dios? ¿Alguien puede ser tan necio de usar lo que lo condena para intentar salvarse por medio de eso? Aquí Pablo pasa del caso práctico a la doctrina que explica por qué el comportamiento de Pedro fue tan grave. Y entra en una de las declaraciones más gloriosas del Nuevo Testamento. 3 veces Pablo repite lo que Pedro sabía y lo que todos debemos saber, sea judío o sea gentil.
Esto tienes que sabértelo. El hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre es justificado solamente por la fe de Jesucristo. El hombre no es justificado por las obras de la ley. 3 veces Pablo lo repite. Es como un martillo golpeando sobre una roca. No por obras, no por obras, no por obras. Pablo le dice a Pedro, aunque somos judíos de nacimiento, aunque tuvimos la ley, aunque crecimos en los privilegios del pacto que nos hizo un pueblo diferente, un pueblo especial, un pueblo sui generis, un pueblo que fue llamado el pueblo de Dios, nada de eso, absolutamente nada de eso nos justificó, ni nos sirve para justificarnos delante de Dios. Nadie va a poder entrar al cielo con un pasaporte de Israel. Nadie va a poder entrar al cielo con un certificado o un hago constar del primer ministro o del sumo sacerdote que le diga, él ha cumplido toda la ley, él es un buen judío, él ha hecho una maravilla de obras en la tierra y eso no va a servir para nada cuando llegue al cielo. No tiene sentido intentarlo. No tiene sentido aferrarse a lo viejo, a lo pasado, a lo caduco para intentar ganar el favor de Dios. Nada de eso a los judíos lo justificó. Nosotros mismos, dice Pablo, hemos creído para ser justificados solamente por la fe de Cristo. Versículo 16. Y aquí hay algo que debe ser aclarado y explicado. La fe no nos hace justos. ¿Lo sabía? La fe no nos hace justos. Sale allá afuera y pregúntale a la gente si tiene fe. La tienen. En mí mismo. La canción famosa de esta mujer española. Creo en mí. Creo en mí. Y a mí qué me importa si eso no tiene ningún sentido. Eso no te va a servir para nada. Eso es una estupidez. ¿Qué poder hay en ti? ¿Qué valor hay en ti? ¿Qué gracia hay en ti? Si usted sabe perfectamente bien que hace un tiempo atrás, cuando usted se muere y le pesan lo que bueno de usted puede salir, el valor suyo son 35 centavos. Tal vez ahora por la inflación sean $3. ¿Qué tú puedes comprar con $3? Eso es una estupidez, un sinsentido. Creer en ti. Eso es un engaño del mundo, eso es un engaño de la psicología, de la manipulación psicológica, de los famosos youtubers que se encargan de motivar a la gente y decirte, tú lo puedes, tú tienes el potencial, tú tienes el poder, a ti se te ha empoderado para que tú lo logres, para que lo alcances, ¡lúchalo! ¡Recíbelo! ¡Es para ti! Eso es mentira. Eso es engaño, eso es vanidad, eso es falsedad. Millones están arrastrados por esas falsas enseñanzas, por esos falsos maestros. Nada de eso nos justifica. Así que la fe tampoco a ti te justifica. No te hace justo. ¿Quién es el que te hace justo? Es Cristo el que nos hace justos, porque Él, en su fidelidad, por su obra perfecta, suficiente y consumada en la cruz del Calvario, en obediencia al Padre, declara justo delante de Dios a todo el que evidencia fe en su obra. Y esto, por supuesto, excluye toda obra humana. Todo intento humano de aportar algo a esa salvación y a esa justificación. Si nosotros, dice Pablo, no pudimos justificarnos por la ley, ¿cómo vas a actuar como si los gentiles sí la necesitaran? ¿Cómo tú vas a pretender que a ellos les va a funcionar si nosotros, a los que se les dio la ley, no nos fue suficiente para justificarnos? No le va a funcionar absolutamente a nadie. En otras palabras, ni los judíos más religiosos, ni los gentiles más pecadores pueden justificarse por obras.
Solo la fe en Cristo puede colocarnos en la posición correcta delante de Dios. Es Cristo quien nos justifica. Es Cristo quien se dio por nuestros pecados. Es Cristo el santo, el perfecto, el puro, el sin mancha, el sin contaminación. El que vino y se hizo hombre para cargar nuestra culpa y nuestro pecado, muriendo por nosotros en pago de nuestro pecado, de nuestra maldad. Y pagó, ¿a qué precio? Su sangre derramada en la cruz para redimirnos de todo pecado y de toda maldad. Por lo tanto, es Cristo quien nos justifica. Y tú muestras simplemente que tú eres un hombre justificado cuando tú evidencias fe en esa obra. Cuando tú descansas en Jesucristo. Cuando tú te entregas plenamente a Jesucristo y te olvidas de cualquier intento de ser aprobado o de ser aceptado por Dios, porque no tiene ningún sentido, no tiene ninguna validez. El único sacrificio, la única ofrenda que fue aceptada por Dios fue la ofrenda del cuerpo y la sangre de Jesucristo, expuesto en la cruz de Calvario para redención de todo aquel que cree en Él. Volver a la ley es reconstruir lo que Dios destruyó. Capítulo 2, 17 y 18. Es bien claro. Los judíos no se veían como pecadores, ¿lo sabes? Al menos no se veían como los gentiles. Por eso el publicano decía, yo no soy. El fariseo decía, yo no soy como los demás hombres. ¿Ok? Yo soy diferente. Yo soy judío. Yo soy israelita. Yo cumplo la ley. Yo adoro a Dios. No se veía igual que el resto de la gente. Pero Pablo les muestra que su identidad religiosa no los salva y que necesitan la justificación por la fe en Cristo para ser aprobados por Dios. Así que dice aquí, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? ¿Y qué dice Pablo? Jamás. En ninguna manera. Ya que el Evangelio de Cristo revela el pecado, eso no lo hace ministro de pecado. Lo que revela el Evangelio es lo que la ley nunca pudo quitar y que también revelaba que tú eres un pecador y que eres incapaz de cumplir y de guardar toda la ley. Y Jesús lo explicó bien claro, o la Biblia lo dice bien claro. Si alguien cumple toda la ley y viola un punto, ha pecado. Ha quebrantado toda la ley. Así que, no. El que Cristo revela el pecado y que el que Cristo exponga el pecado de su pueblo Israel en la cruz y que denuncie el pecado de toda la humanidad, sea judío o gentil, no lo hace ministro de pecado. Lo que revela es lo que la ley nunca pudo quitar y por eso es vano intentar justificarse por medio de ella o acogiéndose a ella. Solo Cristo justifica al pecador. Una vez más repito, sea judío o sea gentil que cree. Así que si eres gentil o judío y crees en Jesucristo, eres un hombre o una mujer justificada. Con su conducta, Pedro había vuelto a edificar lo que Cristo había derrumbado. Según Efesios capítulo 2, Cristo quitó de en medio la pared de separación que nos separaba a judíos y gentiles, y de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Cuando Pedro vio el lienzo y Dios le dijo, mate y come, era para quitar la pared intermedia de separación y de esos dos pueblos hacer un solo pueblo. ¿Y cuál es ese pueblo? La iglesia. Así que Pedro estaba dividiendo la iglesia. Pedro estaba dañando la iglesia con su conducta. Estaba volviendo a edificar la pared que Cristo derribó. La separación de entre judíos y gentiles, entre santo y profano, entre limpio e inmundo. Y por eso Pablo afirma en el versículo 18 que cuando volvemos a poner condiciones humanas para la aceptación divina, estamos reconstruyendo el pecado. Si las cosas que destruí la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Cristo me limpió, Cristo me salvó, Cristo quitó el pecado, Cristo me cambió. Y si yo vuelvo atrás y vuelvo a edificar la ley y pretendo volver a salvarme por medio de la ley, ¿qué estoy haciendo? Estoy pecando, estoy tirando por el piso la sangre de Jesucristo, estoy riéndome de su sacrificio, estoy diciendo que no sirvió absolutamente para nada. Por lo tanto,
la actitud de Pedro era de condenar y sirvió para exponer con toda claridad el evangelio. Estamos reconstruyendo el pecado cuando pretendemos salvarnos por medio de la ley. Cuando alguien te dice que tienes que hacer esto y esto y esto para entrar al cielo, estás reconstruyendo el pecado. Pues el verdadero pecado es volver a confiar en la ley para justificarse, despreciando así la obra de Cristo. Pablo en este versículo tan famoso, tan conocido, dice que hemos muerto a la ley y vivimos por Cristo. Capítulo 2, 19 y 20. Estos versículos son cruciales. Pablo está diciendo, la ley misma me llevó a reconocer mi muerte espiritual, pues no me justificó, sino que me mostró mi pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La ley me condenó a muerte, pues me exige obediencia perfecta. ¿O qué me queda? ¿Qué me queda? Morir. Si tú no guardas la ley, si tú no cumples la ley, como la ley te exige para justificarte guardar la ley y tú eres incapaz, ¿qué hace la ley? Te condena. ¿Cuál es la paga del pecado? La ley te condena. ¿La ley a dónde te manda? Al infierno. La ley te acusa, pero no te da la salvación. La ley te acusa, pero no te ofrece un camino de salvación. La ley te condena, la ley te mata. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. La obediencia perfecta a la ley o la muerte es el que le toca a aquel que pretende salvarse por la ley. Y como ningún hombre puede cumplir la ley, lo que le queda simplemente es la muerte. Así que Pablo reconoce entonces que esa ley que expuso mi pecado, que esa ley que denunció mi pecado y que me hace incapaz de cumplirla a la perfección, esa ley me mató. A la ley mostrar mi incapacidad, entonces ¿qué hizo? Bueno, simplemente no me dejó otra opción que ¿cuál? Cristo. La ley no me da otra opción que no sea Cristo. ¿Y eso es con quién? Con el Evangelio. Eso es con la gracia de Dios. Así que esa ley que me mató, esa ley que no me dio una salida, entonces me empujó a los brazos de Jesucristo, a aquel que vino a este mundo a morir por mí. No somos antinominianos, reconocemos el valor de la ley, aunque no salva. Y después, si quieren, me preguntan qué cosa es ser antinominiano. ¿Qué significa estar muerto para la ley? ¿Qué significa eso? Dice Pablo, estoy crucificado juntamente con Cristo. Estoy muerto para la ley. ¿Qué significa eso? Significa que ya no estoy bajo su condenación. La ley no tiene poder sobre mí. Ya no me puede condenar. Ya no confío en ella para ser aceptado por Dios. Qué bonito. Ya no soy aceptado por Dios por guardar la ley porque no puedo. Y además tampoco Dios me lo exige. Ya no vivo bajo el régimen de la ley como camino de salvación. Ya no es la norma. Hay otro camino. Ya no es mi amo ni mi juez. Ya no me puede acusar delante de Dios. En la cruz, dice Pablo, moría la ley cuando Cristo murió por mí para poder vivir para Dios. ¿En quién? Recuerda que solamente vas a poder vivir para Dios si estás en Cristo. Fuera de Cristo, ¿cómo estás? Estás muerto. La ley me condenó, pero Cristo, ¿qué hizo? Me liberó. Mi viejo yo murió con Cristo. Ahora vivo porque Cristo vive en mí. La vida presente la vivo en la fe de ¿quién? Dice Pablo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me ha declarado justo delante de Dios. Él me ha declarado santo delante de Dios, aun cuando soy ¿qué cosa? Un pecador. Esto es confiar diariamente en Cristo a pesar de mí mismo y de las circunstancias. Y todo esto, dice Pablo al terminar, que es gracias a ¿quién? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias al amor de Cristo que se entregó a sí mismo por mí, yo hoy disfruto de paz
con Dios. Ya la ley no tiene poder sobre mí. Ya yo soy otra persona, un hombre diferente, un hombre nuevo que vive en Cristo, por Cristo y para Cristo. Jesús dijo en Mateo 9, 16 al 17, que nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres viejos no resisten la presión del vino nuevo. Se rompen, se pierde el vino y se destruyen los odres. El vino nuevo necesita odres nuevos. Cuando tratamos de mezclar la gracia de Cristo con obras para justificarnos, estamos haciendo exactamente eso. El Evangelio es vino nuevo y la ley como medio de aceptación es un odre viejo que no puede sostenerlo. Por eso la justificación tiene que ser exclusivamente por la fe en la obra perfecta de Jesucristo. ¿Tú has creído en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz por ti? Tú eres justificado. Si no has creído, estás en un camino de muerte, de destrucción y de juicio. No intentes reconstruir el odre que Dios ya desechó. No intentes justificarte con tu desempeño, tu servicio, tu moralidad o tu tradición. No vuelvas a la esclavitud. Solo Cristo es tu justicia ahora y para siempre. Y en tercer lugar, ¿cómo es que Pablo expone todo aquello que desvirtúa el Evangelio de Jesucristo? Muy fácil, exponiendo el grave error de desechar la gracia de Dios. Dice el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás, ¿quién murió? Por demás murió Cristo. Aquí viene el clímax, la conclusión, la estocada final. Pablo no dice que añadir obras debilita la gracia, ni dice que añadir obras confunde la gracia. Dice algo infinitamente más fuerte, que la muerte de Cristo fue en vano si la justificación es por la ley. El que así piensa o enseña anula la gracia, la destruye. Si la ley justificara, la muerte de Cristo es una estupidez. ¿Lo sabías? Si la ley sirviera para justificar al pecador, la muerte de Cristo es un sinsentido, una barrabasada. Algo que no tiene propósito. Es vana. Es por gusto, es para nada, es sin propósito. Y esta es la herejía práctica del legalismo. Convertir la cruz en un accesorio. Pero esa cruz que para los gentiles es tropezadero y para los griegos es locura, como dice Pablo en 1 Corintios 1:23, es suficiente. Totalmente, completamente, definitivamente. El pecador no aporta nada. Cristo lo hizo todo. Cristo es suficiente. Y como bien sabemos, la fe y el arrepentimiento, ¿qué son? Son necesarios para ser salvos. Sin embargo, la fe y el arrepentimiento no son obras humanas. Son dones del Dios que salva, evidencias de que ha sido salvado, justificado. Y ya que por la ley no es la justificación, dice Pablo, no deseches la gracia de Dios. Aquello que Dios ha puesto delante de ti para librarte del infierno al cual te diriges, si piensas que puedes hacer algo para salvarte, o si piensas que la cruz es una herramienta para ayudarte en tu camino al cielo. Nada más lejos de la realidad. La cruz es suficiente. Recuerda, tu justicia no es tu obediencia, sino la obediencia perfecta ¿de quién? De Jesucristo. Martín Lutero lo entendió en carne propia. Era un joven monje atormentado. Vivía dentro del sistema católico romano que enseña que la obra de Cristo no es suficiente. Y por eso, ¿qué enseñan los romanos? A ver, para que se despierten, si saben un poquito del trasfondo católico romano, latinoamericano y por qué no también de esta zona del país. Les voy a enunciar por qué está errado el catolicismo y no cree que la cruz de Cristo es suficiente. ¿Para qué es el purgatorio? Para purgar las penas. Entonces Cristo no es suficiente en el catolicismo. Te falta algo por hacer. Purgar tus penas en un sufrimiento hasta que te sea quitada esa culpa y tú puedas entonces entrar al cielo. La intercesión de María y los santos, ¿para qué cosa es? Para que rueguen por ti y para que rueguen por nuestros muertos, para que Dios les conceda la salvación. Entonces Cristo no es suficiente. Y la confesión, que es un sacramento.
No muestra que Cristo no es suficiente porque tú tienes que confesarle al cura tus pecados para que Él te absuelva haciendo penitencias. Entonces tú no eres un sacerdote de Dios. No hay sacerdocio universal del creyente, sino necesitas otro intermediario que es un hombre como tú y que muestre entonces que Cristo no es suficiente. La repetición constante de la misa católica no es nada más y nada menos que cada domingo se vuelve a sacrificar a Cristo y se vuelve a sacrificar o a derramar la sangre de Cristo. Entonces muestra que lo que dice Hebreos, que una vez y para siempre, no es suficiente. Hay que repetirlo constantemente. Y la obediencia o las indulgencias hay que comprarlas para sacar a tu familiar del pecado, del infierno y de todo eso y que vaya al cielo, muestra que no es suficiente. Y la obediencia a los 7 sacramentos demuestra también que no es suficiente Jesucristo para poder justificar al pecador. Todo esto lo veía Martín Lutero. Él veía que siempre quedaba algo más que se debía hacer, que aún faltaba algo más que había que cumplir. Él mismo confesó: yo estaba desesperado por encontrar a un Cristo misericordioso. Y cuando lo encontró leyendo Romanos 1:17, que dice que el justo por la fe vivirá, ahí entendió por fin que Cristo sí había consumado la obra. Cristo sí era suficiente. Cristo sí justificaba solo por la fe. Cristo sí daba perdón completo. Y Cristo sí era el mediador perfecto. Y Lutero escribió: cuando descubrí que la justicia de Dios es la justicia que Él da por fe, sentí renacer. El día que Lutero vio que Cristo es suficiente, ¿qué nació? La Reforma. El día que un pecador ve que Cristo es suficiente, nace la libertad que solamente Jesucristo puede dar. La libertad de la ley, de la condenación, de la muerte, del infierno, del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos un Redentor suficiente que se llama Jesucristo. Concluyo. Amados hermanos, el cristianismo es simple. Escúchelo. El cristianismo es simple. Cristo hizo todo. Y nosotros confiamos en Él. Amén. Eso es cristianismo. No te tupas, ni te dejes que te tupan poniéndote cargas encima. Tú no puedes hacer nada, ni necesitas hacer nada. Cristo lo hizo todo. Confía en Él. Tú no eres el piloto del avión. Móntate en el avión y come y disfruta y duérmete y pasea por el avión si te lo permiten. Y deja que el piloto te lleve. No cojas lucha. Confía en Cristo. Él es el piloto de nuestras almas. Él es el que nos conduce más allá de la muerte, porque Él pagó todo lo que había que pagar para que nosotros disfrutemos de la justificación, de la salvación, de la vida eterna con Dios. Por lo tanto, no vivas como si Cristo no bastara. No temas la opinión de los hombres. No añadas cargas donde Cristo las ha quitado. No permitas que nadie le quite el valor y la virtud que tiene la cruz de Cristo. Y en cuanto a Pedro y Pablo, no te preocupes. Solo lee 2 de Pedro 3:15 al 16 y verás lo que dice Pedro de Pablo, que es un amado hermano, que tiene sabiduría dada por Dios, que escribe cosas profundas, a veces difíciles, que sus cartas son escritura, palabra de Dios, y que deben ser recibidas con obediencia, no torcidas. La reprensión fue útil. La reprensión fue necesaria para Pedro, para la iglesia y para quién más, para el evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Querido amigo, ¿qué más te puedo decir? Decirte que eres un pecador, que vas camino al infierno si piensas que por tus méritos tú vas a alcanzar el favor de Dios, no es ofenderte. Es decirte la verdad para que puedas proceder a la fe y al arrepentimiento y confiar tu vida a Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Él? Él cargó nuestras culpas en la cruz. Él llevó nuestros pecados en el madero. Él derramó su sangre y quebrantó su cuerpo para ofrecer un sacrificio perfecto que la ley no te lo ofrecía. Solamente Cristo cumple la ley. Solamente Cristo puede salvarte. Solamente Jesucristo puede justificarte delante de Dios. Por eso, ¿qué estás esperando? Confía en Cristo. Es todo. Arrepíntete de tu pecado y ven a Cristo. ¿Y ven cuándo? Ahora. Ya.
No es mañana, no es pasado, no es dentro de 5 años, no es cuando yo reflexione. Y cuando yo resuelvo mis problemas es hoy, ahora. Este es el momento, este es el lugar, este es el día de salvación. Hoy, si has entendido que Cristo pagó por ti, entrégale tu vida a Él. Y acepta y recibe el perdón, la vida eterna, la gracia de Dios en Cristo, quien hizo algo que tú no merecías. Morir por el pecador. No deseches la gracia de Dios. Sea judío o sea gentil, arrepiéntete hoy de tus pecados, cree en Jesucristo. ¿Y qué serás? Serás salvos. Recapitulando, ¿cómo fue que Pablo resistió todo intento de desvirtuar la justificación exclusivamente por la fe en Jesucristo del pecador? Primero, exponiendo toda conducta que desvirtúa el Evangelio, sin importar quién fue el que cometió el error. Segundo, exponiendo la verdad central del Evangelio. La justificación del pecador es exclusivamente por la fe en Cristo. Y en tercer lugar, exponiendo el grave error de desechar la gracia de Dios. Recordemos, todo intento de desvirtuar la justificación exclusivamente por la fe en Jesucristo del pecador, ¿qué tenemos que hacer con eso? Resistirlo. Señor, gracias.